Turcafé es auspiciado por... El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes, para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Muy buenos días, bienvenidos a Turcafé. Nos encontramos con Jorge Huátet, secretario general del Gabinete de la Presidencia del Ecuador. Pero me ha costado aprenderme el título. Es lo que te digo, yo mido 1,53, con ese nombre mido 1,90. Eso es para los que preguntaban por si acaso sobre mi tamaño, ¿no? ¿Cómo está, Jorge? Bien. ¿Cansado? No, más bien contento. Estas entrevistas así que relajan, ayudan mucho, sobre todo cuando tienes varios temas que resolver y cuando obviamente estás a 2 meses de terminar un gobierno y quieres intentar hacer lo posible para terminarlo de la mejor manera posible, ¿no? Jorge, la última vez que conversábamos fue hace casi un año, estábamos en pandemia, habías asumido la dura labor de recoger los cadáveres de las personas que estaban en sus casas. Luego te vimos asumiendo la dirección del IES y ahora estás en la Secretaría de Gabinete de la Presidencia en otro cargo muy complicado, en un momento donde se han visto renuncias masivas, digamos, en el gabinete presidencial. Digamos que eres una especie del hombre que está en el momento donde tiene que estar y como que estás en todas partes a la vez. ¿Cómo lo tomas? Mira, el ser parte de un gobierno, a mi criterio, es como una conscripción, ¿verdad? Donde te dicen que tienes que estar, tienes que estar. Y también saber decir que no en el momento que tú no puedes asumir una responsabilidad o sabes que no lo vas a hacer bien, porque le harías un daño al presidente de turno en asumir una responsabilidad que no lo logras hacer. Yo soy en eso un poquito más arriesgado, normalmente. Intento, si es que me encomiendan algo, intento asumir esa responsabilidad, hacer todo el esfuerzo, pensar 24/7 cómo hacerlo mejor y poner el pecho un poco, las balas, ¿no? Hay que frentear. A mí en lo que me ha tocado hacer me ha gustado un poco dar la cara, en los aciertos y en los errores también, porque se pueden cometer errores. Y hay que entender que la gente espera y aspira que no te equivoques. ¿Se han cometido muchos errores? Siempre, no, sin duda, siempre. Siempre, y hay que saberlos corregir, y la cosa es que puedas girar el timón y tomar la dirección correcta cuando te equivocas. Esto es como cuando estás manejando en una autopista y te equivocas y te bajas en un lugar donde no es el adecuado. Siempre hay forma de volver a agarrar la autopista y tomar la dirección adecuada. Lo importante es ser autocrítico. Cuando tú tienes el valor de tener autocrítica, te va mejor. ¿No dudaste ni un minuto en asumir esta nueva puesto? No es que no dude, sí. Yo creo que había un análisis importante ahí que hacer en relación porque no estabas dejando un cargo menor, que era el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde tienes una institución que obviamente nosotros la agarramos como una papa caliente en el momento que lo hicimos, y dejarlo para asumir esto fue una decisión difícil incluso para el propio presidente de la República, porque estabas dejando quizá descubierto un área que no es fácil cubrirla nuevamente. Faltaban 2 meses y medio, él valoró de que era más importante que lo acompañe, y a mí me tocó tomar la decisión de acompañarlo al presidente para poder terminar este periodo, hacer una transición que sea ordenada, más que nada que exista eso, una transición que sea ordenada, que independientemente del gobierno que venga, ellos puedan arrancar y obviamente ya darle la dirección al barco y a la dirección del barco de acuerdo al rumbo que ellos quieran tomar, ¿no? ¿Alguna vez pensaste en renunciar? Mira, siempre cuando tú tienes y tú valoras tu familia, llega un momento que tienes esa presión desde la parte interna familiar. Y sí, o sea, sí, sin duda, siempre
siempre he tenido el ánimo o he tenido momentos en los cuales ya quieres apagar el switch. Pero también dejarlo al presidente colgado me parece a mí algo que como que no va conmigo, no es mi forma de ser. Yo no, si me metí contigo, estoy contigo hasta el final. Y esa ha sido mi decisión, ¿no? Entonces, digamos que no estás muy de acuerdo con esas renuncias que se han venido dando en el gabinete. No, es que no se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Se trata de la posición de cada uno. Cada uno obviamente toma una decisión. Y el presidente de la República no es que esté obligando a nadie a que se quede. Él sí tiene la potestad de que se vaya. Él tiene la potestad de nombrar y de sacarte. Pero si alguien voluntariamente quiere irse, él siempre ha dado esa posibilidad de que las puertas estén abiertas. Él nunca ha retenido a nadie que se ha querido ir desde el día 1 del gobierno, en lo que yo he podido ver, por lo menos, ¿no? Jorge, hablemos un poco del tema álgido, de lo que se ha estado hablando estos días, del tema del proceso de vacunación. Han sacado listas, tú le pediste a los ministros también que digan ¿por qué te demoraste tanto en pedir a los ministros? ¿Por qué se tuvo que esperar que salga una noticia con el respecto? No creo que fue una demora. Yo acaba de llegar, hice un análisis de la ley. La única forma que había para yo poder tener la capacidad de publicar algo era solicitar voluntariamente esa información. Le pedí a los ministros que me envíen esa información de forma voluntaria. Ellos me la entregaron de forma voluntaria y tuve obviamente esa posibilidad de transparentar. Es la forma como se tiene que hacer. Cuando tú tienes un proceso médico, el que sea, y aquí hay muchos criterios en relación a esto, y tienes que publicar una información, necesitas la voluntad de la parte. O sea, la ley en eso cubre al paciente, incluso cuando se vacunan. Hay gente que dice que cuando te vacunas es un proceso de vacunación que no lo tienes que hacer. Lo que nosotros hemos visto es algo totalmente diferente. Aquí, más bien, este tema de la vacunación, por el desorden que ha habido, por la falta de un plan, porque Tengo que preguntarte eso. Sí. ¿Había un plan de vacunación? No. Lo que yo puedo evidenciar y lo que evidenció el nuevo ministro es que no existía un plan escrito con ¿Cuál protocolos. de los nuevos ministros? El nuevo, el actual. ¿Falconi o Farfán? No, Falconi. Okay. Falconi. O sea, yo puedo hablar de ese periodo, lo que él recibió y lo que él me pudo informar es que no existía tú puedes tener un plan macro. ¿Qué te puedo decir? Puedo decir, tengo una fase 0 que es un poco abierta, que voy a dar a primera línea y también a diferentes personas que puedan voluntariamente vacunarse. No te creas de que llegaron las vacunas y el 100% de los ecuatorianos querían vacunarse, ¿verdad? Hay gente que no se quería vacunar. De hecho, cuando se fue a vacunar en la fase 0, yo estaba en el IES, iban a preguntar a nuestros médicos, les hacían una encuesta y muchos no se querían vacunar. Y ahí hay un grave problema. Cuando tú abres un paquete de estas vacunas, vienen 6 vacunas. Si tú tienes todo un listado de gente, abriste el paquete de 6 y te falta uno, porque alguien no se quiso vacunar, esa vacuna o la pierdes o se la pones a alguien. Esa decisión de ese minuto ha hecho que también a veces se satanicen las cosas, porque a veces no tienes justamente al que le toca en la fase en la cual tú estás. En la fase 0 era una fase un poco libre, digamos, no había un protocolo escrito, pero en la fase 1, donde se incluyen en el macro, eso sí estaba escrito, tercera edad, vulnerables, la gente que es recolectores de basura, los profesores, la fuerza pública, etcétera, en sí no existía un protocolo que te decía el orden de las cosas, cómo hacerlo, el detalle. Por un lado se dice que se han vacunado a la totalidad de los médicos y por otros no. Lo que pasa es que varía mucho porque el médico cuando tú lo vas a vacunar se excluye, por ejemplo, a una doctora que esté embarazada o en periodo de lactancia. Eso tú no vacunas. Tú excluyes a personas que tuvieron COVID en esta fase. ¿Y por qué estas cosas? Porque primero por un tema médico. Tú no puedes, por ejemplo, personas que son inmunosupresores, aparentemente, no las puedes vacunar. O sea, hay ciertas especificaciones o ciertos momentos en los cuales tú a una persona no la puedes, si tienes una alergia específica, no la puedes vacunar. Entonces, ese segmento de esos médicos obviamente no se vacunaron.
Luego de una buena comida o de nuestro cafecito, qué mejor que hidratarnos con Suiber, esta agua riquísima, ligera y de altísima calidad. Síguelos en @SuiberS, que también hacen envíos a domicilio. Para tener un hogar feliz, siempre se debe tener mucho diálogo, respetar la intimidad del otro, compartir lo que tienes en tu interior, dar una mano siempre que se pueda o que te la pidan. Y recuerden, un hogar unido es un hogar feliz. Juntos y revueltos, de lunes a viernes, 8 de la noche, solo por TC. Cuando hablas de satanizar, porque se toma una decisión de último minuto, como acabas de decir, nos referimos a que posiblemente se haya vacunado a una persona en un hospital que no estaba en esa lista para no perder la vacuna. No, hay un sinnúmero de cosas. O porque ha salido información de todos estos vacunados que no debieron ser vacunados. No, hay varias cosas que hay que decir. Mira, primero aquí lo que pasa es que hemos visto y nos molesta, porque yo soy parte de los que nos molesta, y soy parte de los que dicen, yo quiero ver la lista. ¿Verdad? Como todos, me imagino. Esa es mi posición. Ajá. Yo tengo que ser claro en eso. Sobre todo porque no ha habido transparencia. Sí. Entonces, lamentablemente generas desconfianza. Lamentablemente la transparencia no es que tú como funcionario que tomas la decisión la puedes dar libremente, porque existe este marco legal que defiende al paciente. Pero, por ejemplo, yo no tengo problema yo quisiera que se revelen, que la ley permita para eso. Mandemos una reforma de ley para transparentar, hagámoslo, pero hay que hacerlo bien, primero. Segundo, sí molesta, y yo creo que es una posición del presidente, de hecho, de la República, que en esa fase de vacunación, en la primera parte, o en esta primera fase, ya cuando vas a vacunar a adultos mayores, lo que comenzamos a ver es un sector específico socioeconómico que tienen derecho de vacunarse, que eso es importante. El hecho de que tú pertenezcas a una clase media, alta o baja, no te excluye de ser vacunado. Totalmente, todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos el mismo derecho. El hecho es que, claro, a mí, por ejemplo, ¿qué me hubiera gustado ver? En lo personal. A la gente más vulnerable. Sí, no, es que son vulnerables, son mayores, pero el problema es que no está viendo... Pero se entiende que no viven en vulnerabilidad. Claro, no hay gente que son de extrema pobreza. Exacto, que son más vulnerables que una persona de 80 años que puede estar en su casa. Porque la vulnerabilidad de una persona de 80 años es la misma al nivel socioeconómico que tú tengas. El riesgo es el mismo, por decirlo de esa manera. El problema es que, claro, yo sí me hubiera fijado primero en ese segmento que son los más pobres. Está bien que vacunes a un segmento socioeconómico más de medio y alto también, pero que sea equitativo. Yo creo que esa equidad es donde se cometió algún tipo de error. Eso se viralizó. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién asume la responsabilidad de haber? Porque entiendo de que alguien tuvo que, porque estamos hablando claramente del tema de los rotarios, alguien tuvo que darle claramente la autorización a los rotarios de, ok, te voy a mandar tantas vacunas. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Y hay una investigación de la persona que hizo. Existe, pero por supuesto hay denuncias interpuestas también. Incluso hay una denuncia sobre el caso Rotario. Y ojo, se publicó una lista, vi que obviamente un medio, estos medios que son digitales, publicó una lista cometiendo un error enorme. Quizá ellos asumieron la responsabilidad de filtrar una lista, ya es una cuestión de ellos, está bien que lo hayan hecho a criterio de ellos, no comparto por qué. Porque cuando tú publicas una lista, por lo menos verifica que las personas que están en esa lista sean los vacunados. Y cuando sacas la lista, publicas nombres con fotos y esa misma gente, ¿verdad? Con varios nombres de gente súper conocida aquí de la ciudad de Guayaquil, salen a decir que no fueron vacunados. Entonces no hubo un contraste de esa información y ahí yo sí creo que cometieron una equivocación. Después quisieron enmendar diciendo de que pudo haber suplantación de identidad. Eso es una acusación grave.
que si ellos creen eso deberían denunciarlo. Porque, claro, y nos referimos claramente a la denuncia que ha hecho la Posta, sin embargo, también dicen, esas vacunas se consumieron. O sea, es decir, si no vacunaron, si Catrina Tal hubiese estado en esa lista. Sí, si es que te la pusieron, sí. A mí no me la pusieron, pero se la pusieron a otra persona. Sí, pero yo no puedo sacar una lista de 100 personas de las cuales dentro de ese listado hay un sinnúmero de gente y sacar tu foto y decir tú te vacunaste cuando no te has vacunado. ¿A ti te parece que eso es normal, que está bien, que hubo un contraste, tú hubieras hecho como periodista, hubieras hecho una cosa así? No estamos hablando de lo que yo hubiese hecho, sino en el sentido de que hubo 500 vacunas, por decir, y se utilizaron esas 500 vacunas. ¿Dónde están? ¿A quién se las pusieron? Eso tiene que estar contrastado y tiene que estar en un sistema. Y si no está, obviamente existe un delito, una posible suplantación de identidad también. En el caso de que exista, habría que identificar eso, porque una vacuna pagada por el gobierno es un bien público. Al ser un bien público, si tú no utilizas esa vacuna, no tuviste un proceso, un procedimiento para ponerla, perdiste la vacuna, obviamente puedes enfrentar un proceso de peculado. Y esa es la responsabilidad que tienen quienes hicieron los listados, la pusieron. Ahora, si el día de mañana, pásalo el ejemplo que te dije, estabas vacunando en un sector popular, olvídate que sea el club tal, va a un sector popular, y en el sector popular te queda una sola vacuna y no tienes a quién vacunar, ¿qué haces con esa vacuna? ¿Eso estaba en un protocolo? No. ¿Tiene que estar en un protocolo? Sí. Pero es que no existe el protocolo. Claro, pero es que no existe el protocolo y se tuvo que construir un protocolo. Hemos trabajado con el Ministerio de Salud, porque yo he ido supervigilando de que lo hagan, 3 días. Y tengo que hacer una pregunta como ciudadana que seguramente tú también te la has de haber hecho antes de asumir el cargo que tienes. ¿Cómo es posible que no hayamos tenido un protocolo? A mí me parece una vergüenza de parte del ministro. O sea, a ver, discúlpame. Si es que yo asumo... Con toda sinceridad, las cosas. ¿Cómo es posible? Hemos vivido una pandemia terrible. ¿Cómo es posible que no hayamos tenido un proceso? Olvidémonos el nombre de las personas porque son gente que yo, en lo personal, tengo un criterio de una persona que no es corrupta ni nada de este tipo de cosas en relación a negocios. Yo nunca escuché nada mal del Ministerio de Salud, pero que lo digo criollamente, que se la jalaron no haciendo un proceso, procedimiento, protocolo, etcétera, se la jalaron. Y yo no voy a esconder a la ciudadanía, ni voy a permitir que el presidente le esconda a la ciudadanía, ¿verdad? Porque tampoco él no lo va a hacer, de que no existió un protocolo, por eso el presidente ya declaró, no existía un protocolo, dijeron que existía un protocolo, bueno, que asuman la responsabilidad de las fallas y los errores que han hecho, porque están haciendo ver que las personas que se han vacunado con una prioridad o con un privilegio que tenía que haber estado detallado y estado escrito. Y obviamente todo lo que hemos visto de gente reconocida que sí se ha vacunado, que han declarado haber sido vacunados, fueron decisiones tomadas por el ministro y el ministerio. Y ellos tendrán que asumir su responsabilidad. Y eso hay que ser totalmente claro. Si el día de mañana el presidente de la República termina siendo responsable hasta por lo que haga el conserje de un ministerio, obviamente estamos metidos en un problema. Para eso tú tienes ministros. Los ministros tienen que con seguridad hacer las cosas, manejarlas bien, sobre todo cuando se trata un tema tan importante para los ecuatorianos como el proceso de vacunación. Por favor, sepamos a quién vacunemos. Tengamos un sistema donde levantamos, porque cuando mira, lo complicado de esto, Catrina, es que cuando tú vacunas a alguien, si yo vengo y te vacuno con la vacuna Pfizer, yo en 21 días, 22, 23 días... Tengo que volver a ponerte una dosis. De Pfizer. Así es, de Pfizer. Entonces, ese es el otro problema que vienes a tener, porque tú no tienes una dispensación de vacunas al Ecuador de una forma masiva como pasa en Estados Unidos. Nuestra tendencia es ver lo que pasa en Estados Unidos o Chile. Ellos han tenido la bendición, la precaución en su momento, porque pudieron invertir en el desarrollo de estas vacunas, de poder recibir rápidamente vacunas. Este gobierno ha ido recibiendo, primero nos dijeron vamos a enviar un lote de 80, enviaron 8,000. Y eso está en los contratos, ellos tienen la libertad de esa dispensación. En el momento de que te comienzan a enviar las vacunas a cuentagotas, tú tienes que comenzar a dirimir. Eso es lo que hace más doloroso el haber visto que el ministerio no haya priorizado. Yo sí creo, insisto, y defenderé que exista un presidente, un círculo del presidente vacunado y ministros específicos vacunados
porque no son todos los ministros, es un grupo específico, ¿verdad? Que fue una decisión del ministro, eso sobre los ministros vacunados fue una decisión del ministro de Salud, en los cuales, por seguridad del Estado o por algo estratégico, fueron vacunados. Eso hay que defender. Que el círculo del presidente sea vacunado es un tema de seguridad del Estado. Que la persona que le cocina, que la persona que lo lleva, que la persona que lo trae, que la persona que está al lado de él, que su esposa sea vacunada. Y también de los ministros que vacunaron. Claro, el tema es que se hace en silencio, o sea, ¿por qué no comunicarlo? Eso puede ser un error. Y en este afán de transparentar, a ver, ¿cuántas vacunas van a llegar? ¿En qué estado estamos? Ahorita estamos en un momento en el cual han llegado más de 200.000 vacunas. ¿Pfizer? Pfizer y ya llegó AstraZeneca. AstraZeneca. Sí. ¿Vamos a seguir vacunando con AstraZeneca? Sí. Hasta ahora tenemos, de hecho, se le ha solicitado a la OPS, a la organización, a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que nos ponga obviamente por escrito poder vacunar con AstraZeneca. Esto no viene de los lotes que han sido observados en Europa, viene de un laboratorio totalmente diferente. En Inglaterra ya salió el primer ministro diciendo que no se vacunó él mismo con AstraZeneca la semana pasada. Por ahí no creo que vaya a haber un problema, pero además de esto ya vienen 1 millón de vacunas Sinovac. Hoy es domingo, yo creería que entre hoy o mañana ya deberían estar llegando esas vacunas. La inscripción por internet que salió la semana pasada, que también tuvo sus problemas. Porque me imagino que todo el mundo quiso entrar a la vez y obviamente no hay sistema que no aguante, ¿no? Ya empezaron a vacunar. ¿Cuándo se empieza a vacunar a esas personas? Ya comenzamos a vacunar. Ok, ¿cuántas se están vacunando al día? Desde el día martes comenzamos a vacunar en 13 provincias. Comenzamos con grupos de 600 personas por ciudad, más o menos, con este nuevo plan de vacunación, en el cual, en función del registro, que son más de 800.000, ya deberíamos estar en el 1.000.000, de gente que se ha ido registrando, ya te agendan a ti y te dicen dónde tienes que ir y te vacunan. Yo he ido personalmente el día martes a ver este procedimiento, porque yo lo quiero entender cómo funciona. Yo creo que como secretario del gabinete sentí esa responsabilidad, como hice con los muertos. Yo, para poder recoger fallecidos, yo no podía estar sentado en una oficina dando órdenes, más bien fui y vi el procedimiento y acompañaba a la policía a recoger fallecidos para entender cómo esto funciona y para ver cómo ir mejorando el proceso, porque todo proceso que tú inicias puede ser mejorado en el tiempo. Lo difícil de esto es que cuando te tengo que registrar, porque yo tengo que saber que te tengo que poner esa vacuna y yo tengo que programarme como Ministerio de Salud para colocarte esa segunda dosis. Para eso yo tengo que reservar, tengo que ver cuándo viene la vacuna, si llega, porque yo no puedo cometer la equivocación de que cuando llegue el día 21 llamarte por teléfono y decirte no tengo Pfizer sino Sinovac. Eso sería un gravísimo error y eso es lo que hace más difícil el procedimiento y lo convierte en un procedimiento selectivo. ¿Cuándo podríamos decir de que se va a terminar de vacunar a los adultos mayores? Adultos mayores aspiramos a hacerlo hasta el cierre de gobierno. Ese es nuestro objetivo. Hasta mayo, digamos. Hasta mayo, sí. No por un tema de capacidad de vacunación, sino más bien por un tema de dispensación de vacunas, por la cantidad como te van llegando. Lo interesante es que primero estábamos recibiendo solo Pfizer de forma directa. De ahí comenzamos a recibir ya esta iniciativa COVAX, que se junta Pfizer esto es con la Organización Mundial de la Salud, con Naciones Unidas y UNICEF, ¿verdad? Que y Alemania y algunos países que se juntaron a esta iniciativa. Y esos lotes que recibí hace una semana, casi 100.000 vacunas de la iniciativa COVAX, ya van a comenzar a llegar semanalmente en lotes más grandes. Y también obviamente con Sinovac, que ellos sí te envían bloques de 1 millón, de millón en millón. Con ellos se han negociado 2 millones, con iniciativa COVAX 7 millones, con Pfizer 6 millones y con AstraZeneca 5 millones, son 20 millones. Nosotros vamos a poder colocar casi 4 millones de dosis y vamos a dejarle negociadas y ya comprometidas al siguiente gobierno 16 millones para que ellos sigan vacunando, ¿no? Estas iniciativas que salieron sobre todo de la alcaldía de Guayaquil, ¿qué opinión? Yo sin duda quiero que todos los alcaldes entren, ese es mi criterio personal, no soy quien tome esa decisión.
Que hubieron los problemas legales, hubieron los problemas legales. Preguntamos si tenían vacunas, nos dijeron que sí, que habían hablado con las vacunas, después nos dijeron que no, que los llevemos a las ¿cómo se llama? A las farmacéuticas. Yo le abrí la puerta. Desde el primer día, como secretario de gabinete, declaré, por favor, vamos. Si no pueden negociar, si las farmacéuticas dicen que no van a negociar con ustedes, si las farmacéuticas dicen que solo negocian con el gobierno, si hay un problema legal de que ustedes compren, si hay ni sé cuántos problemas, no nos hagamos lío. Vamos, trepémonos en un avión, compremos las vacunas y vienen las vacunas para el municipio ayuda en la vacunación. No hay problema, porque también tiene un tema legal sobre la inmunización. Eso igual lo tiene que hacer el Ministerio de Salud, por más que compren las vacunas. Y lo dijo el procurador. Entonces, que ellos pongan la plata no hay problema, que ellos compren la vacuna no hay problema. Pero las farmacéuticas dijeron clarito, no vamos a negociar con municipios. Jorge, estamos próximos a un feriado. Sí. Se han disparado los contagios en COVID, Sí. de COVID. ¿Se ha pensado, el gobierno ha pensado, el COE nacional va a tomar alguna decisión de cerrar un poco el tema? No, hasta ahora no hay una línea en función de eso. Yo lo que sí puedo decir es que ya hemos visto lo que ha pasado en los feriados. Y que Y el cierre de campañas. los hospitales siguen llenos. Yo tengo que decirlo, aclararlo a nivel de servicio público y privado. Los hospitales siguen llenos. Cuando yo salí del IES, los hospitales no dejaban de estar llenos. Y las esto muertes obviamente han ascendido. Sí, no se han disparado, digamos. Han bueno. habido incrementos definitivamente, pero al mismo tiempo hay muchas más vidas salvadas de lo que se salvaba hace un año, porque ya tienes más conocimiento cómo tratar la pandemia. Entonces, eso ayuda mucho a los médicos en general. Y cuando hablo médicos en general, hablo sector público y sector privado. Se salvan más vidas de la gente que fallece. Yo siempre he invitado a la gente a mantener ese distanciamiento, ese control, intentar hacer el mejor esfuerzo, por más que a veces te terminas contagiando, porque no sabes, o sea, realmente cómo funciona este virus es... Y es una enfermedad difícil, que tampoco, que no discrimina nada. Además. No discrimina nada. Absolutamente. Nada, y no sabes cómo va a actuar en el cuerpo de cada uno tampoco, ¿no? Te quiero dar las gracias por tu tiempo, gracias por la sinceridad y nada, transparentar la información, Sí, que es siempre. lo que necesitamos. De acuerdo. Y no, más bien a ti y a ustedes por invitarnos, siempre a las órdenes y obviamente ojalá que las cosas se vayan mejorando a la medida que los días vayan pasando, que la gente se sienta más tranquila, que podamos vacunar a la mayor cantidad de personas, que este gobierno pueda entregar, que predomine la democracia en el país. Yo creo que hay que pensar también en eso. Estamos previo a unas elecciones y esperamos que predomine la democracia y que el futuro del país no sea un futuro incierto, que sea un futuro en el cual nosotros podamos estar lleno de esperanzas y saber que vamos a poder trabajar, estar tranquilos, seguir adelante y que las cosas van a mejorar. ¿Ya decidiste tu voto? No, yo siempre voto al final, cierro los ojos así, hago pero ahí estoy todavía analizando. ¡Ole! ¡Qué buena sacada! ¡Qué buena sacada! Regreso a la música, Jorge Guatet, después del gobierno. Yo no, sí estoy ya. ¿Va a seguir? Sí, claro, siempre. Va a subir el perfil de la música, porque No. ahí decían, ¿quién toca mejor batería? ¿El señor Ana o el señor Guatet? No, eso es una pelea que no es discutible. Antonio Hanna se ha rendido muchas veces y le envío un fuerte abrazo a mi querido amigo Antonio Hanna. Sí. Bueno, Jorge, muchas gracias. A ti, a todos nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Un abrazo.